Yo quiero hablar hoy de tres señales, platicar, comentar aquí en la clase. Y la primera señal es el incremento del espiritismo. Vamos a ponerlo así. La primera señal es el incremento del espiritismo. Incremento del espiritismo. ¿Ustedes creen que esa sea una señal de la venida de Jesús? Incremento del espiritismo. Los voy a llevar a Apocalipsis capítulo 16. Ahí se habla o nos da la pauta precisamente de esto que les estoy mencionando. Recuerden, incremento del espiritismo. El espiritismo moderno tiene una fecha de nacimiento, ¿lo han escuchado ustedes? Las hermanas Fox, si no mal recuerdo, ahí en Estados Unidos, siglo XIX, siglo XVIII, las hermanas Fox presentan ahí, y si ustedes investigan un poco acerca de cuándo nace el espiritismo moderno, van a encontrar ahí esas hermanas, esos personajes, las hermanas Fox. Pero antes de comentar un poquito de eso, vamos a ir a Apocalipsis 16, 13, 14 y 15. Ya José nos dio como que una pauta, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. ¿Quiénes son esos poderes? Ya los identificamos, y si no los identifican plenamente, pues ahí hagan las preguntas. Ahí está, de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Fíjense, una falsa trinidad, cómo Satanás, el enemigo, quiere engañar, usa estos métodos. Y es interesante leer que de esos tres salen tres espíritus. ¿Sí lo buscaron? Apocalipsis 16, 13. ¿Qué sale de esos tres personajes? Tres espíritus inmundos a manera de ranas. Óscar, ¿eso qué tiene que ver con el espiritismo? Son espíritus, la misma Biblia se interpreta, son espíritus de demonios que hacen ¿qué cosa? Señales, y van a los reyes de la tierra. Fíjense bien, en todo el mundo el espiritismo es tremendo, hermanos. Van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y después viene el versículo 15. No, tranquilos, sí es cierto, va a haber un incremento del espiritismo, pero tranquilos, dice el Señor Jesús, he aquí, yo vengo como ladrón. ¿Se dan cuenta cómo está relacionado este aumento del espiritismo justamente con la segunda venida de Jesús? Sí es cierto, va a haber un aumento, pero inmediatamente dice el Señor Jesús, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El espiritismo, queridos, es el engaño maestro de Satanás. ¿Saben ustedes cuándo nació el espiritismo? Ciertamente el espiritismo moderno tiene una fecha de nacimiento, pero es muy viejo, es muy antiguo. Quiero llevarlos a Génesis. ¿Quién infundió en los seres humanos
la idea de lo que es la base, lo que se pone primero en una construcción, ¿cómo se llama? El cimiento, el cimiento. Dios había dicho, el día que coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriréis. Ah, pero andaba por ahí la serpiente, vean, en el capítulo 3 de Génesis, la serpiente que era astuta, va y engaña a Eva y le dice en el versículo 2, perdón, en el versículo 1, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y entonces Satanás, con su mentira antigua, siembra las bases del espiritismo. Y él dice, no moriréis. Ahí estaba poniendo la base de todo lo que nosotros hoy conocemos como espiritismo, porque el espiritismo, querido, no solo admite la posibilidad de comunicarse con los muertos, no, que eso es algo que nuestro país está plagado de ese sincretismo entre las creencias prehispánicas, antes de la llegada de los españoles, y que se sumaron con la llegada de los españoles. Es decir, el catolicismo con lo que ya creían los indígenas, se hizo una mezcla, y entonces esa posibilidad, ese postulado de que podemos comunicarnos con los muertos, permea no solo en nuestra nación, sino en todo el mundo. Dice, además, esta comunicación se realiza por medios materiales, produciendo fenómenos físicos, golpes, ruidos. ¿Saben por qué menciona esto? Las hermanas Fox, cuando se comunicaban con los espíritus, utilizaban precisamente ese sonido. Se comunicaban a través de sonidos. Ellas hacían preguntas y entonces a través de los sonidos habían respuestas, sí, no. Y de esa manera ellas inauguran este fenómeno, pero ¿saben qué? El espiritismo ha llegado hasta nuestra época. Y para mí es muy triste ver cómo incluso en nosotros, adventistas del séptimo día, me ha tocado ver cuando muere algún familiar cercano y que empiezan, por ejemplo, a publicarte. No, ya se adelantó, ya está en un lugar mejor. Fíjense que a veces he leído eso en hermanos que son de la iglesia, cómo esa idea de que es equivocada totalmente está permeando aún en nuestra iglesia. El espiritismo, queridos, y no solo es a nosotros, cuánto más a nosotros, ¿verdad? Debería preocuparnos esto. Es la mentira descarada. Fíjense bien, es una mentira descarada que arropa la doctrina de la inmortalidad del alma. ¿Saben cuántas culturas tienen esa creencia? Todas las culturas. ¿Cómo va a lograr el enemigo, decía José hace un momento, unir a todas las religiones del mundo? ¿Saben cómo los va a unir? Con la creencia fundamental de la inmortalidad del alma. Todos, no hay religión que no crea en eso.
los budistas, los hinduistas, todos de alguna u otra manera creen en esa mentira. Entonces, queridos, esa es una mentira y es una señal de la segunda venida de Jesús, el aumento del espiritismo. Yo no sé cuántos chicos de los que están aquí de vez en cuando revisan su horóscopo o se preguntan, ¿qué signo eres? A veces hasta en broma, ¿no? Pero estamos jugando con fuego. Hay que tener cuidado. ¿Qué signo eres? Ah, no, pues yo soy Leo. ¿Y tú? Entonces por eso eres así, porque es, no, y cada cosa, ¿verdad? Mucho cuidado, hermanos, con el espiritismo, porque permea en nosotros, nos abarca, tiene que ver con la iglesia, porque está presente, y lo hemos comentado muchas veces. Un ejemplo que nos quedó muy marcado aquí en la iglesia, cuando una joven que estaba cumpliendo 15 años y aquí se le hizo su acción de gracias, y fue algo, no sé, nos sacó como que de todo parámetro, ¿no? Escuchar a aquella chica decir, y siento la presencia de mi abuelo que está en este lugar acompañándome. Cuando nosotros debiéramos conocer cuál es el estado de los muertos. No tendríamos por qué tener dudas respecto a eso. Cuando falleció mi mamá, yo recuerdo que algunos hermanos, quizá por dar consuelo, utilizan algunas frases. Yo lo entiendo de los que no son adventistas, ¿verdad? Ahí en el Facebook, no, que ya está en el cielo, ya te está cuidando desde el cielo. Pero nosotros, hermanos, que somos adventistas del séptimo día, sabemos que no hay tal. El muerto está descansando, pero es una señal de la segunda venida de Jesús, este aumento del espiritismo, el espiritismo moderno. Segunda señal, ya se me fue mi secretario. Vamos a despedir a ese secretario, que no haya nómina ahí, por favor, para él. Segunda señal, solo vamos a anotar las tres señales, Licho. La segunda, frialdad espiritual. La primera fue incremento del espiritismo. Número 2, frialdad espiritual. Mateo 24:12. Mateo 24:12. ¿Alguien quiere leerlo? Ahí está. ¿Será que eso es una realidad, hermanos? ¿Será que hay frialdad espiritual actualmente? ¿Qué dicen ustedes? Segunda de Timoteo 3. Ese es un texto que para los que enseñan la fe de Jesús lo utilizan. Segunda de Timoteo 3, 1 al 4. Segunda de Timoteo 3, 1 al 4. Estamos hablando de que la frialdad espiritual que existe actualmente es una señal de la venida de Jesús. Y esto lo reafirma, escuchen ustedes, también deben saber esto, que en los postreros días, ¿cuándo? En los postreros días, antes de que Jesús venga, vendrán tiempos, ¿qué cosa? ¿Por qué?
porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Sigo leyendo. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Oigan, yo no sé, creo que porque trato con adolescentes, niños y adolescentes desde hace ya unos 17 años, me he dado cuenta gradualmente cómo todo lo que tiene que ver con Dios, cómo todo lo que tiene que ver con religión, cada vez es menos importante. Yo recuerdo cuando empecé a dar clases en la Pedro, ahí así es, hace ya mucho tiempo, era tan fácil con los chicos que ellos sintieran interés por cantar, por ver algo que hablara de algún valor. Cuando dejé de estar en la Pedro y fui a otra escuela que ya no era de la iglesia, también ahí de vez en cuando metía yo mis videos de valores y cosas como estas, lecturas del matinal de jóvenes, y recuerdo que los chicos se interesaban y se quedaban viendo. De unos años para acá ya es causa de mofa, se aburren, no les gusta, se burlan, hacen memes de Jesús, lo ridiculizan, no les interesa lo religioso, la religiosidad. Algunos dicen, no, yo no soy religioso, yo soy espiritual. ¿Será que eso puede ser? Fíjense bien, según el INEGI, datos estadísticos, en 1990 habían aproximadamente, voy a decir, 2.300.000 personas que dijeron que no profesaban ninguna religión en 1990. En el 2020, ¿cuántos años han pasado? 30 años después. En el 2000, la cifra aumentó, perdón, en el 2020, la cifra aumentó a más de 9 millones de personas que no creen en Dios. Cifras oficiales del INEGI. No creen en Dios, no les interesa la religión, no les interesa escuchar absolutamente nada que tenga que ver con cuestiones espirituales. Ahí en la escuela veo que los chamacos luego suben sus memes bueno, es una escuela católica, y entonces dicen, típico que el alumno que sale de escuela católica es todo menos un buen católico. Pero ¿qué podemos decir de los chicos que salen de nuestros colegios adventistas? ¿Será que algunos aplican la misma idea? Peligros. ¿Saben cuáles son los peligros de esto?
libertinaje. Ay, dicen, no existe en realidad ni lo bueno ni lo malo. Todo depende de cómo lo mires. Y algunas personas dicen, no, yo no voy a ninguna religión. ¿Saben por qué? Porque no hay ninguna religión que no odie o condene a un determinado tipo de personas. Y como yo creo que el amor es universal y el perdón es universal sin excluir a nadie, entonces mejor no me congrego en ninguna iglesia. Eso también es un peligro. Y de ahí se desprende la tercera señal que yo quiero compartir con ustedes en este momento y que tiene que ver con la pérdida de identidad. La pérdida de identidad como hijos de Dios. Y es precisamente el aumento de los movimientos, tres, bórrale tantito, es aumento de los movimientos, es LGBT, ya tienen todo el abecedario ahí, ¿verdad? LGBTQ y tienen una más, sí, ponlo, LGBTQ y tienen un signo de más porque en el futuro, así es, en el futuro pueden surgir más. Lucas 17, estos hermanos es una señal también de la segunda venida de Jesús. Lucas 17. Lucas 17, 28, 29 y 30. Señales de la venida de Jesús, Así como sucedió en los días de quién, dice el versículo 28, de Lot. José mencionó a Noé, bueno, también como en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Cómo eran los días de Lot? Acompáñenme ahí en sus Biblias, por favor. Génesis 19. Ya estamos cerrando. Génesis 19. 4 al 8. Nada más una vislumbre de cómo era en los días de Lot. Génesis 19, 4 al 8. Pero antes que se acostasen, bueno, el contexto es que llegaron unos visitantes a casa de Lot. ¿Quiénes eran esos visitantes? ¿Lo recuerdan? Eran ángeles. Entonces los habitantes de esa región los vieron y dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa, ¿quiénes? Los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿Saben que ese conocerlos tiene una implicación, tiene una connotación? Si no fuera así, entonces Lot no hubiera actuado como lo hizo. Vamos a seguir leyendo. Para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo,
o sea, salió a atenderlos, ¿no? Y cerró la puerta porque sabía que estaban ahí tremendos. Y les dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Ese conocer implica que querían tener relaciones sexuales. Todos los varones de Sodoma, desde el más joven hasta el más viejo. Incluso Lot dice, he aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, porque vinieron a la sombra de mi tejado. ¿Cuál era la condición? Fíjense bien, hoy está muy de moda precisamente un término llamado identidad de género. ¿Lo han escuchado? Identidad de género. ¿Saben a qué se refiere? Se refiere a cómo una persona se identifica internamente en términos de género. Tiene que ver con percepción sobre sí misma. Mientras que el sexo se refiere a características biológicas y físicas como masculino o femenino, la identidad de género tiene que ver con la experiencia personal, interna, y ahí es donde dicen ellos que puede haber una variación. Por ejemplo, dicen estas personas, una persona puede ser asignada como hombre al nacer, pero identificarse como mujer. O puede identificarse con un género no binario que no se ajusta a las categorías tradicionales del hombre o mujer. Imagínense, hermanos, la iglesia tiene un postulado acerca de esto, de este asunto. Hay un documento oficial de la iglesia donde se habla precisamente acerca de esto y dice que durante las últimas décadas la iglesia adventista del séptimo día, fíjense bien, esto antes no era necesario, pero durante las últimas décadas nuestra iglesia ha sentido la necesidad de establecer con claridad su posición respecto al matrimonio, la familia y la sexualidad humana. Antes no era tan necesario, pero en las últimas décadas dice que la iglesia tiene que poner una postura clara. Estos asuntos se encuentran en el centro mismo de muchas problemáticas que enfrenta nuestra sociedad. ¿Será que en nuestra iglesia se está envolviendo, estos movimientos están dentro, penetrando, intentando penetrar a la iglesia? ¿Qué piensan ustedes? Claro que sí. Lo que durante siglos, dice este comunicado, se los voy a compartir, es algo oficial, está en la página de Montemorelos. Lo que durante siglos se venía considerando como moral cristiana básica, durante siglos, moral cristiana básica en el contexto del matrimonio, está siendo cada vez más y más cuestionado. Ojo, está siendo cuestionado por los mundanos. No. ¿Saben por quién está siendo cuestionado? Por las propias iglesias. Dentro de la iglesia también hay personas que están cuestionando este asunto. Ahora, imagínense, los niños, los adolescentes, que tristemente hoy, y yo creo que también ocurre en nuestra iglesia, los papás trabajan, tienen que
proveer el sustento, y a veces no hay quien eduque a los hijos. ¿Saben a quiénes se acercan los adolescentes a hacer preguntas? ¿Será que a papá o mamá? No. Primero van con sus amigos. Para un adolescente su amigo es lo máximo, ¿eh? De hecho están en esa etapa en que no quieren saber muchas veces nada de papá y mamá. Y si no, se van directo ¿a dónde? Al internet, y ahí empiezan a escuchar ideas a estos blogueros, a estos youtuberos, a estos tiktokeros y cuanto más redes sociales existan, y los chicos empiezan a llenar sus mentes con estas ideas que les acabo de mencionar. Señales de la segunda venida de Jesús. ¿Será que nos concierne, hermanos, o no? Nos concierne. Vamos a terminar Mateo 24. Todo esto está ocurriendo, incremento del espiritismo, frialdad espiritual, nadie quiere saber, muchas personas, no nadie, muchas personas ya no quieren saber nada de Dios, y los que estamos dentro de la iglesia también. Decía hoy Vicky en la mañana, a veces ya es por costumbre que venimos a veces a la iglesia. Y tercera señal, aumento de los movimientos LGB y todo lo que tenga que ver ahí. ¿Creen ustedes que estas son señales de la pronta venida de Jesús? Quiero finalizar con Mateo 24, que dice en el versículo 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así que no nos asustemos, hermanos. Versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca.